Muy bien, pues hoy en esta mañana vamos a tratar un tema que hemos llamado el mandamiento de Dios ahora. ¿Sí? O sea, el mandamiento de Dios ahora. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2 dice así: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. O sea, en estos textos me llama la atención la exhortación que nos hace el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, diciéndonos que no recibamos en vano la gracia de Dios, no recibáis en vano la gracia de Dios. Y cuando uno recibe una exhortación, demanda la exhortación una acción urgente. Y para actuar con prontitud en dirección de la exhortación, pues se requiere entendimiento, o sea, entender la exhortación, porque si empezamos por no entenderla, pues ¿cómo actuamos? ¿Cómo ponemos en práctica lo que se nos está diciendo que hagamos o que dejemos de hacer? De modo que lo primero de esta exhortación, lo primero que debe producir en nosotros es la necesidad de entender qué es tener en vano o recibir en vano la gracia de Dios, y si nosotros lo estamos haciendo en nuestra vida, porque la exhortación es precisamente a no recibir en vano la gracia de Dios. Y fíjense cómo el Espíritu Santo nos da enseguida la razón de su exhortación. Nos dice, porque, esto es un conectivo de razón, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, recibir en vano la gracia de Dios es no tomar en cuenta y dejar pasar el ahora de este mandamiento. Ahora es un mandamiento, es un adverbio de tiempo y sirve para enfatizar el momento en que se debe llevar a cabo una acción. Y cuando Dios demanda algo de nosotros, el momento de obedecerlo siempre es el ahora, no es otro. Siempre, en todos los mandamientos que Él nos dé, siempre es el ahora. Por tanto, tengamos presente que el mandamiento de Dios en su palabra es el ahora, mientras que en el discurso o en la manera de actuar de Satanás y en la manera en que nos trata de inducir es el mañana. ¿Sí? Satanás dice mañana. O sea, deja esto, lo puedes hacer mañana. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué lo haces ahora? Pero el mandamiento de Dios no da margen a otra cosa. Es ahora. Y debemos considerar entonces que el mandamiento de Dios en su palabra es el ahora por varias razones o en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, con respecto a la salvación. O sea, el mandamiento de Dios es ahora con respecto a la salvación. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No actuar ahora en cuanto a la salvación de tu alma es recibir en vano la gracia de Dios. ¿Sí? Dios manifiesta y nos da a conocer el mensaje de salvación para que actuemos inmediatamente. ¿Se acuerdan que hay un canto que dice mañana? ¿Sí? Dices mañana y tu mañana debería de ser hoy, dice el canto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice en su palabra. La gracia de Dios se ha manifestado a ti al darte a conocer el camino de la salvación, llamándote a arrepentirte de tus pecados y entregarte a Cristo. ¿Cuándo? En un tiempo aceptable. Este tiempo es aceptable en muchas maneras. Primero, porque es el tiempo presente, el ahora. Acuérdense que el pasado ya se fue.
No podemos actuar en el pasado. Dios no puede llamarnos a la salvación en el pasado. Tampoco en el futuro, porque la vida es incierta. No sabemos si el futuro va a llegar o no. Entonces, ¿cuál es el momento de actuar con respecto a la salvación? Es el ahora. Por eso el tiempo en que Él nos ha llamado, Él lo llama que es un tiempo aceptable, porque es el presente. En segundo, porque en el momento en que Él te está llamando, estás en pleno uso de tus facultades mentales para tomar una decisión consciente y voluntaria. Fíjense cómo hay casos en que se le ha hablado a una persona mucho acerca de Jesucristo, no ha querido tomar una decisión de entregarle su corazón, y luego llega un momento en que está enfermo, está hospitalizado, a lo mejor tiene una sonda puesta por ahí por su tráquea, no puede hablar, y es nuestro familiar, es nuestro amado, es alguien a quien queremos, y entonces vamos para hablar con él, pero él, ya no sabemos si lo que nos dice es sí o es no. Le explicamos el evangelio. Podemos decir, si dices que sí, apriétame la mano, si dices que no. Pero la verdad es que siempre va a ser un momento incierto. La persona se va a morir y nosotros no vamos a saber qué pasó con ella. Entonces decimos, yo le hablé del Señor y no sé si en realidad en ese momento Él me haya entendido, no sé si haya tomado una decisión positiva o negativa, pues lo sabré cuando esté con el Señor. Si lo veo ahí, sabré que fue positiva, y si no, ya sabré que está en el infierno. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar a que llegue el momento en que no puede la persona tomar una decisión consciente y voluntaria también? Porque hay quienes llegan a ese momento de la muerte en plena conciencia y ahí te siguen diciendo, no quiero saber nada. Pues es su derecho, es la libertad que Dios les ha dado. Pero Dios nos ha llamado a la salvación en tiempo aceptable. Ahora, en el presente, cuando estás con todo el control de tu ser y puedes tomar una decisión inteligente, una decisión voluntaria, una decisión que tú entiendes perfectamente. Y en tercero, pues es un tiempo aceptable porque tienes vida todavía. No te llama después de la muerte. Después de la muerte ya no hay remedio. Yo no sé si hay alguien aquí que no tiene a Cristo y que ha oído el evangelio durante mucho tiempo y que en realidad nunca ha tomado una decisión real. Cuidado con las decisiones meramente intelectuales, porque es muy fácil decir, sí, yo estoy de acuerdo, sí, yo creo, pero no se refleja en la vida de la persona. Tiene que haber un fruto, por sus frutos los conoceréis. Y los más interesados en saber si tenemos realmente una experiencia con Cristo debemos ser nosotros mismos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. La gracia de Dios se ha manifestado a tu favor dándote un mensaje claro, un mensaje apegado a la verdad, un mensaje que puedes aceptar sin tener que renunciar a tu entendimiento. O sea, recibir a Cristo en el corazón, creer en el evangelio, no es cometer suicidio intelectual, no es negarte a razonar. El evangelio es perfectamente razonable. Lo leemos, vemos lo que Dios dice y vemos que tiene razón. Es un mensaje sencillo, que te presenta el plan para la salvación de manera clara y de manera racional. Primero mostrándote tu necesidad. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui con un cardiólogo y que me hizo unas pruebas de esfuerzo y varias cosas y me dijo, probablemente puedas tener unas arterias tapadas, pero se tiene que hacer un estudio, así, ya sé. Y yo le pregunté, ¿y ya me lo tengo que hacer? Dijo, pues eso depende de ti. Dije, no, pues me voy a esperar, ¿no? Y sí, pasaron como 3 años y vino el problema que tuve que ser operado precisamente por eso. Yo dejé pasar el tiempo.
yo tuve la libertad de decidir. Él no me dijo, no, tiene que ser ahorita ya o te mueres. No, él dijo, pues como tú quieras, es tu decisión. Y yo tomé la decisión. Entonces, recibir a Cristo en el corazón es una decisión personal y es una decisión racional. Porque lo primero que hace el Señor en el plan de la salvación es mostrarte tu necesidad. Que es por eso comentaba el ejemplo, porque el médico lo que hizo fue mostrarme mi necesidad. Ya de mí dependía si yo quería prevenir un incidente mayor o si pensaba que podía esperar. Y como no tenía yo, según yo, ninguna señal que me indicara que ya había que hacerlo, porque siempre acuérdense que, pues al cabo sí llego, ¿no? Al ratito me voy. Sí. Oye, pero ya es tarde y el tráfico, no, sí llego. Y pues llegamos, sí llegamos tarde, pero llegamos. Entonces Dios te muestra tu necesidad. Eres pecador, dice, por cuanto todos pecaron. Estás destituido de la gloria de Dios. Esto es muy serio y es muy importante. Tienes que pensar en ello con mucho cuidado. Porque si tú estás destituido de la gloria de Dios y te mueres en esa condición, vas a estar destituido de la gloria de Dios por toda la eternidad. Entonces, este es el momento de tomar cartas en el asunto. Creo que no tendrás ninguna dificultad para reconocer que Dios está diciendo la verdad. O sea, no te está acusando de algo falso. No te está diciendo una mentira. Dice, ¿tú eres pecador, sí o no? ¿Qué dices tú? ¿Dios dice la verdad o Dios dice una mentira? Si tú aceptas que Dios dice la verdad, entonces acepta que dice que por eso tú estás destituido, separado de Dios. No importa si tú a la gente le dices que Dios te bendiga y que Dios esté contigo y dices voy a pedirle a Dios, no importa. Si tú no has arreglado tu vida con Dios, estás separado de Él. Y todas esas frases son palabras huecas, son palabras que no llegan más allá del techo. Fíjense cómo el rey David no tuvo dificultad para reconocer la condición de pecado que Dios le mostraba. Dice el Salmo 51, versículos 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones. Algunos dicen cuando hablan de, sí, pero David era un adúltero, él adulteró con Betsabé y también un asesino porque mandó matar a Urías Eteo, el esposo, para quedarse con ella. Sí, pero si pudiéramos hacer una lista de todas las cosas buenas que hizo David y los pecados en su vida, nos vamos a dar cuenta que son muy pocos, que son muchísimas las cosas maravillosas que hizo y que mostraron su confianza en el Señor y el tipo de hombre que él era. Nada más acuérdense que Saúl lo perseguía y lo quería matar sin haber hecho. Imagínense, está atormentado Saúl por un espíritu maligno. Y David toca el arpa y se tranquiliza Saúl. Pero de pronto tiene celos de David. ¿Por qué tiene celos de David? Porque David es carismático, la gente lo admira, la gente le compone cantos que dice, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, y dice, no, pues ¿cómo? A mí me dieron 1000 nada más y a este le dan 10,000. Entonces imagínense que está de pronto David tocando el arpa y Saúl está viéndolo y de pronto saca su lanza y se la avienta para enclavarlo en la pared. No, es que David, muy abusado, ya sabía, y la esquiva y no sale corriendo. ¿Sí? Sigue tocando y Saúl sigue atentando contra la vida de David. Y luego un día David está escondido en una cueva con sus hombres, Saúl llega buscándolo por todas partes y cansado se mete en la cueva Saúl a dormir y los amigos de David le dicen, mátalo, ahí está la oportunidad, además tú ya sabes que Dios dijo que tú vas a ser el siguiente rey, pues mátalo ya. Dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, Dios lo ungió, Dios lo puso, Dios lo quitará. Yo no soy quien para quitarlo. Eso es un hombre de carácter. 2 veces cuando menos tuvo esa oportunidad en la cueva. Y después, cuando estaban en un acampado, Saúl dormido y toda la gente dormida, su general que lo protegía, pues estaba bien dormido también.
Saúl se acercó, le pudieron quitar su lanza, y ni cuenta se dio, lo pudo haber matado ahí, no lo hizo. Entonces, pero fíjense qué sabia es la palabra de Dios. Dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Imagínense, tu perfume, ese que te cuesta, $100, $200. Imagínate que de pronto un día te lo vas a echar y adentro tiene una mosca. ¿Te lo pones o no? Yo sí, porque soy de Monterrey. Yo sí me lo pongo, yo lo cuelo y le tiro la mosca, ¿no? Sí, pero yo creo que algunos de ustedes dirán, no, pues ni modo, ya me amolé, voy a tener que comprar otro, pero una mosca ahí se metió y se murió. Así como eso, dice la Escritura, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La vida de David es como un gran lienzo blanco con una mosca negra ahí. Y cuando tú ves su vida, todo lo que ves es la mosca. O sea, pierdes de vista todo lo demás, porque precisamente te llama la atención esa mosca, esa mancha, ese adulterio, ese asesinato. David entonces nos muestra también su carácter cuando dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, él no trataba de ocultar su pecado, él no trataba de engañarse a sí mismo, estaba delante de él y esto lo atormentaba porque un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios sufre cuando falla. Y David sufrió por esto. Contra ti, le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué lo digo? ¿Para qué lo reconozco? Para que seas reconocido justo en tu palabra, porque tú no mientes. Lo que tú dices es cierto, yo lo acepto, lo reconozco, para que seas justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando oyes el Evangelio es reconocer que Dios te está presentando tu necesidad y que es verdadera. Eres pecador y estás separado de Dios. La segunda cosa importante es que Él te comunica su invitación a reconciliarte con Él. Fíjense que cuando nosotros ofendemos a una persona, los llamados a la reconciliación debemos ser nosotros los que hemos ofendido. Nosotros deberíamos buscar al que hemos ofendido para pedirle perdón y para tratar de arreglar nuestra relación con él. No el ofendido. Humanamente hablando y lógicamente hablando, eso sería lo adecuado. Pero Dios nos espera a que tú te quieras reconciliar con él. Dios hizo todo para reconciliarte con él. Y te da una invitación. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa palabra de reconciliación que te dice, ven para que yo te limpie de tus pecados, para que yo te una conmigo por medio de mi Hijo Jesucristo. ¿Es difícil el Evangelio de entenderlo? ¿Es difícil? Yo no veo que sea difícil. Es muy sencillo, es muy lógico, es muy racional. Entonces, si tú no has tomado una decisión genuina con el Señor Jesucristo, estás recibiendo en vano la gracia de Dios. O sea, la oportunidad la estás desperdiciando. La actitud de Dios bondadosa para contigo la estás desperdiciando. No te quejes posteriormente si recibes consecuencias de esto. En segundo lugar, consideremos que el mandamiento de Dios en su palabra es el ahora con respecto a la oración intercesora. Una oración que hacemos o que necesitamos hacer por los que están perdidos y por los que ya han recibido la gracia de Dios para salvación
y que Dios quiere usarlos para llevar el conocimiento del plan de la salvación de Dios a todos los hombres que están perdidos. El apóstol Pablo tenía una carga en su corazón por sus paisanos, por los judíos que no eran salvos, y oraba por eso, intercediendo por ellos. Y nos lo dice en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si yo le pido a Dios algo acerca de Israel, es que mis paisanos sean salvos. Porque puedo dar testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Estos paisanos míos judíos sí tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento correcto, no conforme a ciencia. Se han apartado del conocimiento que Dios les dio, y ahora el celo que tienen por Dios está equivocado. Está, tan equivocado que Pablo, habiendo sido uno de ellos, perseguía a los cristianos y creía que le estaba haciendo un servicio a Dios. O sea, estaba tan distorsionado que estaba persiguiendo a aquel a quien Dios había prometido, al Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿él actuaba conforme a ciencia? No. Actuaba conforme a un conocimiento torcido. Y dice: mis paisanos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, fíjate cómo él tenía carga por los judíos y oraba por ellos. Esto es una oración de intercesión. Se llama oración intercesora cuando tú oras por otro. No cuando oras por ti mismo, sino cuando oras por otro. Pablo intercedía en oración también, no solamente por los judíos que no eran creyentes, sino también por todos aquellos que ya habían creído, a los cuales él les había predicado el evangelio, judíos o gentiles. Porque depende en gran medida de los creyentes que el conocimiento del evangelio, de la gracia de Dios, llegue a todos los hombres. Y para eso es importante sostenernos unos a otros. Fíjense que nuestras reuniones de la iglesia de hoy en día, de la iglesia contemporánea, son, yo creo, muy diferentes a como eran las reuniones en la iglesia primitiva. Es decir, cuando inicia en el primer siglo, se le llama la iglesia primitiva, no porque los creyentes andaban así como trucutrú, no. Primitiva es porque estaba iniciándose, era la primera iglesia, ¿sí? Y entonces sus reuniones eran muy diferentes. Nuestras reuniones son más estructuradas. Ellos no tenían una estructura como nosotros. Nosotros hemos venido aprendiendo. Yo qué sabía de la reunión de la iglesia, yo no sabía nada. Cuando yo me convertí a los 16 años, empecé a conocer cómo se reunían los cristianos. Y entonces empezamos a actuar como otros han actuado. Por ejemplo, estar todos sentados, una persona aquí al frente, ¿sí? Todos llegando, sentándose a escuchar nada más. Por eso esto de los proverbios y los salmos, he tratado de que se involucren ustedes, de que seamos un poquito hasta donde más podamos parecernos a la iglesia primitiva, en donde todos participaban. ¿Se acuerda que dice el apóstol Pablo: ¿alguno tiene salmo? Pues póngase y dígalo. ¿Alguno tiene doctrina? ¿Uno tiene lenguas? ¿Don de lenguas? Parece y hable, si hay quien interprete. Si otro tiene el don de interpretación, entonces que este hable y este interprete, porque si no nos quedamos todos sin entendimiento. Si una persona se pone a hablar como hoy sucede en los que supuestamente hablan en lenguas y que de pronto dices: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues quién sabe, pues es que está orando en lenguaje angélico. Ok, pues sí, pero mi entendimiento quedó en ceros. ¿Sí? Por eso Pablo dijo: yo prefiero hablar poquitas palabras en lengua bien conocida que 10,000 palabras en lengua que nadie entienda, porque nos reunimos en la iglesia para edificación. Pero la edificación no depende de una persona que se para al frente y da un mensaje. La edificación de la iglesia descansa sobre todos nosotros. La responsabilidad de la edificación descansa sobre todos. Cuando ustedes se paran y dan un testimonio de lo que el Señor hizo en sus vidas durante la semana, están ayudando a otros creyentes que estamos oyendo, nos están alentando.
nos están edificando, nos están dando a lo mejor la solución a un problema que teníamos y que de pronto dices, eso exactamente es lo que yo estoy pasando. Y oigo cómo fue resuelto por la otra persona. Eso es edificarnos los unos a los otros. Entonces la responsabilidad de la edificación de la iglesia no recae sobre un grupo eclesiástico, un grupo que está por encima de todos los demás. No, recae sobre todos nosotros. Por eso tenemos que llegar a la reunión preparados para ser edificados y para edificar nosotros también. Para ser consolados y para consolar también. Para ser exhortados y para exhortar nosotros también. Y eso puede ser de palabra o nuestra vida puede ser una vida de exhortación. Por ejemplo, alguien que siempre llega temprano es una exhortación para los que llegamos tarde. Entonces, ay, siempre que llego, quiero un día ganarle a esta persona. Pues levántate más temprano para que le ganes y sí le vas a ganar. ¿Sí? Vas a llegar tú primero. ¿Te es de exhortación o no es? Cuando tú llegas tarde y ves que están ya todos, ¿te es de exhortación? Si te exhorta, el Señor está trabajando en ti a través de los demás que están ya temprano en la reunión. Es por poner un ejemplo. Aquí podríamos estar poniendo muchos ejemplos de todo tipo, no nada más de exhortación, de consuelo y de edificación. Entonces la responsabilidad recae sobre todos. Por eso Pablo, entendiendo esto muy bien, oraba por todos. Tal vez no nos hemos dado cuenta del valor de la oración de intercesión, todo el valor que tiene esta en nuestra vida. Creo que cuando más practicamos la oración de intercesión, el orar unos por otros, es cuando alguien se encuentra enfermo. Parece que ahí sí es el momento donde nos mueve a orar por esa persona. Pero eso es una circunstancia nada más de la vida, no es la vida entera. Es muy importante orar unos por otros constantemente por diferentes razones, por nuestra vida espiritual. ¿Oras tú por la vida espiritual de los demás? ¿Siempre estás orando por ellos? ¿Estás orando por la edificación de los demás? ¿Estás orando por la dependencia del Espíritu Santo que tengan los demás? ¿Por su amor por las almas? ¿Para que tengan amor por los perdidos? ¿Por su fidelidad al Señor? El apóstol Pablo escribió a los colosenses diciéndoles en el capítulo 1, versículos 1 al 3, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, siempre orando por vosotros. Siempre. No cuando están enfermos, oramos por ustedes. No, ¿verdad? Dice siempre orando por vosotros. ¿Sabes qué es la palabra siempre? ¿Qué significa? Es el ahora constante. El ahora de Dios todos los días. Cuando estaba meditando y poniendo esto aquí, escribiendo esto, me acordé y alguna vez les he comentado, mi mamá tenía una tienda de abarrotes cuando yo era niño. Y me acuerdo que tenía un letrero que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y al otro día llegaba la persona y que decía, hoy no se fía. O sea, el hoy es constante. ¿Sí? Y todos los días era lo mismo. Entonces dije, mira, esa es la hora de Dios. El hoy no se fía. ¿Sí? Bueno, el hoy entrégate a Cristo. Hoy ora por los demás. Constantemente, siempre. Porque mañana sigue todavía existiendo el hoy. Este hoy de hoy pasará mañana. Y mañana habrá un hoy de Dios. Pablo dice, siempre. El que era el apóstol Pablo y Timoteo son los que oraban por los colosenses. ¿Y qué pedían por ellos? Dice el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahí tenemos una petición que podemos hacer unos por otros. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué pedían esto para ellos? ¿Solo para que tuvieran mucho conocimiento? Definitivamente no, porque el conocimiento, dice la Escritura, envanece. Una persona que sabe mucho, y peor si nada más cree que sabe mucho, entonces se envanece.
Pero ese conocimiento, si no lo aplica a su vida y si no transforma su conducta, es vano. Por eso Pablo continúa diciendo en los versículos 10 al 12 de Colosenses: ¿para qué pido esto por ustedes? Para que andéis, o sea, para que se transforme en conducta ese conocimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Me acordaba cuando estaba leyendo esto y sobre todo la importancia de la paciencia, porque hace unos días me habló mi hija Marcela y estábamos platicando y de pronto me dijo: fíjate, papá, que el otro día fui a llevar a los niños, es que siempre serán niños, ¿verdad? Para los papás siempre. Tengo un amigo que ya murió, pero que decía, su mamá le decía: ayer vinieron las muchachas, y decía, las muchachas, ya hay como 2 siglos ahí en esa reunión. Pues sí, eran señoras de su edad, ¿no? Entonces, me dice Marcela: fui a recoger a los niños, fui a dejar a los niños en la escuela y de paso llegué a comprar un café en un lugar que le gusta a Oscar ese café, y estaba trabajando en casa, entonces dije: le voy a llevar un café. Y mientras lo esperaba, se me acercó una señora grande y me dijo: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo: sí. Mira, es que estoy escribiendo un libro y me gusta acercarme a personas desconocidas para hacerles esta pregunta. ¿Te la puedo hacer? Sí, claro. Si tú te fueras a hacer una camiseta y le fueras a poner una palabra aquí, ¿qué le pondrías? Dijo Marce: ¿puede ser una frase? No, una palabra nada más. Y mientras ella me platicaba, yo decía: que diga Jesucristo, que mi hija haya dicho Jesucristo. Estaba yo muy sabio pensando que eso era lo mejor. Y entonces ella le dijo: le pondría paciencia. Ay, qué interesante, dijo la señora. ¿Y por qué paciencia? Porque estoy ahorita pasando por unas situaciones que yo no puedo controlar y que tengo que esperar y ser paciente. Ah, mira, te voy a decir un versículo de la Biblia, le dijo, que es de mucha bendición, dijo la mujer. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dije yo: si hubiera puesto Jesucristo, no hubiera recibido ese mensaje como yo pensaba que. Pero ella dijo paciencia y Dios le tenía un mensaje. Y saben, cuando llegó a su casa, al poquito recibió una respuesta de algo de lo que estaba esperando. Y claro que lo relacionó. Y claro que dice: Dios tiene el control de todo. Y Dios me dio un mensaje en ese momento: quédate quieta y reconoce que yo soy Dios. Bueno, tenemos que orar unos por otros para que crezcamos en conocimiento que nos ayude a tener paciencia, longanimidad y agradecimiento al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo no solo intercedía por los colosenses, A veces nosotros decimos a lo mejor: no, es que no tengo tiempo de orar. Y hacemos oraciones a lo mejor que son como telegramas, ¿no? O sea, rapidito porque me tengo que ir. Pero claro, mi conciencia no me permite irme sin orar. Pues claro que voy a orar, pero rapidito. Señor, perdóname que te hable rápido, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Pablo no solo intercedía por los colosenses, también lo hacía por los creyentes que formaban las iglesias que él había fundado en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica. Por ejemplo, en Efesios 1, 16 al 18 les dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas cosas hay que pedir unos por otros? Pero tenemos que tenerlas en mente, en nuestro corazón. Tenemos que valorarlas para pedir
por los demás todas estas cosas. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5 dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre. Qué bien que pueda él usar esa palabra, de que él está en el ahora constante, ¿no? Siempre. Porque a lo mejor nosotros también la podríamos usar. Señor, siempre se me olvida. Señor, siempre me quedo callado y no testifico. Señor, siempre se me hace que es mucho lo que tengo que dar. Siempre, siempre, pero negativo. No, que el siempre sea el cumplir el mandamiento de Dios, que es el ahora, y cumplirlo constantemente. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice Pablo, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No permanecer intercediendo en oración por nuestros hermanos, ¿qué les parece si les digo que es un pecado? ¿Lo creen? ¿Lo creen si les digo que no interceder por los demás es un pecado? Y acuérdense que el pecado interrumpe la comunión con Dios. Y acuérdense que el pecado impide que Dios se manifieste en nuestra vida y en nuestra iglesia. Bueno, pues el profeta Samuel le dijo al pueblo de Israel en 1 Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, no voy a pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Practicar continuamente la oración intercesora es algo que es necesario para los creyentes. Y muchos lo practicaron y lo podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham orando e intercediendo por Sodoma y Gomorra. Estaba pensando en su sobrino Lot. Dos cosas yo encuentro que motivaron a Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades depravadas, pero Abraham tenía en mente que allí vivía su sobrino Lot. Su sobrino Lot era un creyente. Y entonces Abraham intercede pensando en él y le dice al Señor, también tomando en cuenta, es el otro cosa importante de su intercesión, es que no solamente intercede pensando en Lot, intercede pensando en el carácter de Dios también. Un creyente debe cuidar el carácter de Dios. O sea, ¿qué Dios proyectamos nosotros con nuestra vida? ¿Qué Dios damos a conocer? ¿Qué opinión tienen los demás de Dios en función de cómo nosotros actuamos? Abraham no quería que el nombre de Dios, el carácter de Dios quedara en entredicho si él castigaba a Sodoma y Gomorra sin tomar en cuenta a Lot, que era un creyente. Y dice en Génesis 18, 23 y 25, ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti hacer tal. Ese no es el carácter de Dios. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Él está preocupado por cómo va a ser vista la justicia de Dios y por la vida de su sobrino Lot. Y eso lo hace interceder. Moisés también oró intercediendo por el pueblo de Israel cuando Dios había decidido destruirlos, porque se habían apartado de sus caminos y habían hecho y adorado un becerro de oro, atribuyéndole a ese becerro su liberación de Egipto. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Qué absurdo que una persona pueda ir en contra de lo que vio, en contra de lo que escuchó, solamente porque quiere vivir por vista. La Escritura dice que los creyentes vivimos por fe, no por vista. Pero el pueblo dijo, Moisés ya se ha tardado mucho, se había subido al monte de Sinaí, 40 días tenía de estar allá, dice, ya tardó mucho y nosotros queremos dioses que nos guíen, que podamos ver. Y Aarón, débil de carácter, dijo,
Bueno, pues a ver, denme todos los zarcillos de oro de las mujeres y hizo un becerro de oro. Y luego se lo presentó a Israel y le dijo, he aquí Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto. Y cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio aquello, Aarón dio excusas verdaderamente ridículas, ¿no? No, pues me trajeron el oro y yo lo eché y salió un becerro. Ay, salió, ¿no? Lo hiciste tú. ¿Cómo que salió un becerro? Pero bueno, así es cuando queremos justificar el pecado. Dios, sin embargo, cuando estaba Moisés todavía en el monte, le dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés. Le dijo, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Saben lo que es la cerviz, verdad? Es esta parte de aquí, de atrás, ¿sí? Que es una manera de decir, cuando dices que es de dura cerviz, es que no te inclinas fácilmente, que no te humillas, que te mantienes erguido, así, retadoramente, ¿no? Y este pueblo es de dura cerviz, o sea, no se humilla, no reconoce sus pecados. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjense. Sin embargo, no obstante que el ofrecimiento de Dios favorece a Moisés, él ora intercediendo por el pueblo. Él pudo haber dicho, ¿de veras, Señor? No, hombre, échatelos. Me libro de todos. Imagínate estar liderando a casi 2 millones de gentes que siempre se están quejando, que siempre están diciendo, ¿para qué nos sacabas de Egipto? Allá teníamos carne, allá teníamos pescado, ¿sí? Nos sacaste para que muriéramos aquí en el desierto. Tenían harto a Moisés. Que Moisés era un hombre manso, dice la Escritura. La mansedumbre es el cómo respondes ante las agresiones. Moisés no respondía contra el pueblo en el orden de su agresión, pero sí llegaron a, como se dice vulgarmente ahora, a sacarle el tapón, ¿verdad? Que fue cuando golpeó la roca en Cades Barnea, cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca y él la golpeó. ¿Y qué pasó? Perdió su entrada en la tierra prometida. ¿Te imaginas? Guiar a un pueblo durante 40 años por el desierto, anhelando entrar a la tierra que fluye leche y miel, para de pronto, por un exabrupto, perderlo. Nada más Dios le permitió que lo viera. Súbete aquí al monte y mírala de lejos. Es la tierra en la que podías haber entrado. Pero no vas a entrar por esto. Y él lo aceptó. O sea, era manso, pero le sacaron la mansedumbre, le hicieron a un lado. Bueno, en este momento Dios le está ofreciendo, yo voy a hacer de ti un pueblo y vas a ser otro pueblo diferente y yo voy a ser el líder, pues adelante, destrúyelos. Pero Moisés no pensó así. Moisés intercedió por ellos. Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Fíjense cómo igual que Abraham, él tiene cuidado por el carácter de Dios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No hagas esto. Y entonces Dios escuchó esa oración de intercesión. La instrucción de Dios para quienes hemos entregado nuestro corazón a Cristo es la de ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero normalmente hablamos del escudo de la fe, del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, del apresto del Evangelio de la paz puesto en nuestros pies. Pero más adelantito también se menciona la oración. Es parte de la armadura. Si tú no estás orando por los demás, a lo mejor puedas tener puestas las otras partes de la armadura, eso esperaría, pero tenemos que ponernos esta parte también, que es la oración.
Dice Efesios 6:18, después de mencionar las partes de la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez la oración intercesora. Jesús es nuestro mayor ejemplo de una vida de intercesión, como podemos ver en Lucas 22:32, cuando Jesús, sabiendo que Pedro caería en la tentación de negarlo, de negar al Señor Jesús, le reveló que él había orado por él. Y le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esas pocas palabras está resumida la negación del apóstol Pedro, su tristeza, su regreso en arrepentimiento, su vida de éxito. Todo esto es el cumplimiento de la oración que Jesús hizo. Yo he orado por ti, que tu fe no falte. Jesús mantuvo su vida de oración, de intercesión, hasta el final de su vida. Y ya estando cerca del momento de la crucifixión, oró por sus discípulos. Su oración está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 9, 15, 20 y 24. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice Jesús, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. O sea, Jesús está pidiendo todas estas cosas, está orando intercesoriamente por sus discípulos, hasta a punto de ir a la cruz, no se olvida de sus discípulos. Finalmente, en tercer lugar, consideremos que el imperativo de Dios en su palabra es el ahora con respecto a vivir confiando en sus promesas. No solamente en cuanto a la salvación, no solamente en cuanto a la oración intercesoria, sino también con respecto a vivir confiando en sus promesas. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, menospreciando o recibiendo en vano la gracia de Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Eso fue lo que hizo Israel precisamente en este momento que cita el escritor de los Hebreos. Israel es el ejemplo de lo que debemos, de lo que no debemos hacer. Los israelitas tuvieron una experiencia de liberación maravillosa, que en muchas maneras se asemeja a la experiencia de salvación que hemos tenido los que ya entregamos nuestro corazón a Cristo. Ellos se encontraban esclavizados por los egipcios, habían llegado al país en un momento en que el mundo entero padecía una terrible hambruna, pero Egipto tenía alimento para todos, para ellos y para vender a los demás, gracias a la buena administración de José, un israelita que había llegado allí, habiendo sido vendido por sus hermanos, y luego a unos mercaderes, y luego estos lo vendieron a un oficial de Faraón, y entonces José servía en la casa de ese oficial. Sin embargo, Dios estaba en control de todos aquellos acontecimientos. Nada de esto estaba ocurriendo nada más porque sí. Dios estaba teniendo control sobre estas cosas para llevar a cabo su plan para su pueblo. Y José reaccionó como un verdadero creyente maduro, porque no se llenó de amargura por esto que sufrió, no se llenó de rencor por lo que sus hermanos le habían hecho, se mantuvo fiel a Dios y su fidelidad lo llevó a la cárcel y de la cárcel a la presencia de Faraón y de la presencia de Faraón a ser el segundo en autoridad en Egipto. Dios estaba guiando la vida de José dentro de su plan. Así fue como su pueblo durante la hambruna fue a Egipto a comprar alimentos. Los hermanos de José llegaron ahí, José los reconoció. Ellos no lo reconocieron a él, eran muchos años y claro que José vestía y actuaba como un egipcio.
Entonces, no lo reconocieron, pero él sí los reconoció a ellos, pero nunca les reclamó nada. Trató con ellos de una manera inteligente para ver si ellos habían cambiado o si seguían siendo los mismos de antes. Y luego los recibió con mucho cariño, no nada más a él, a su padre también, a todos sus hermanos. Y llegaron entonces y recibieron un trato preferencial de Faraón a causa de la influencia de José. O sea, aquel muchacho rechazado y vendido por sus hermanos, ¿sí?, finalmente fue la salvación de su pueblo. José es un tipo de Cristo. Cristo fue rechazado por sus hermanos también. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero porque los suyos no lo recibieron y lo rechazaron y fue llevado a la cruz del Calvario, esto trajo salvación para todos nosotros. Y eso fue lo que pasó con José. José, vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, pero significó salvación para su pueblo. Y entonces vivieron en Egipto 430 años sin problemas. Pero claro, José murió y finalmente vino un faraón que no había conocido a José y que empezó a tratar mal a los israelitas como esclavos. Y luego, temeroso de ellos porque era un pueblo que crecía, dijo: este pueblo al rato se va a apoderar aquí de todas las cosas. Entonces vamos a tratar de que no crezca, vamos a dar una orden que se sacrifique a todos los bebés que nazcan, que sean varones, que serían los que harían una independencia o una revolución, y solamente que vivan las mujeres. Pero Dios tiene sus planes, y Dios preparó, finalmente salvó uno de estos niños que pudo haber muerto, que fue Moisés, lo utilizó como líder cuando se reveló a él en respuesta a la oración del pueblo de Israel, porque bajo la opresión de los egipcios ellos clamaron a Dios y él les escuchó y se manifestó a Moisés para ponerlo como líder del pueblo en su liberación. Éxodo 3, 7 al 8 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarles de mano de los egipcios y sacarles de aquella tierra a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Dios se manifestó poderosamente en Egipto. O sea, para sacarlos del dominio de los egipcios y de Faraón, para convencer a Faraón de que dejara salir al pueblo, Dios dio grandes manifestaciones de su poder. Y Israel pudo salir de Egipto, y no obstante que el Faraón finalmente intentó hacerlos regresar, Dios se encargó de proteger a su pueblo e impedir que Faraón los hiciera regresar. Muchas otras manifestaciones del cuidado de Dios experimentó Israel en su camino por el desierto hacia la tierra prometida, como nosotros. Así como Israel fue liberado de Egipto, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por Cristo, por nuestro Moisés, que es el Señor Jesucristo. Él sacó al pueblo de Israel, Jesús nos sacó a nosotros de la esclavitud en el mundo, de la esclavitud del pecado. Y durante el tiempo que tenemos de conocerle, Él se ha manifestado muchas veces en nuestra vida, ha seguido manifestándose, como lo hizo con Israel en su camino por el desierto. ¿Qué problema podían ellos tener que el Señor no les resolviera? Claro que eran un pueblo que se quejaba de todo, ¿sí? Algo me recuerda por aquí, pero no estoy muy seguro, ¿no? Pero sí, se quejaban constantemente. Y nosotros tendemos a hacer eso, ¿no? A quejarnos. A lo mejor no somos capaces de decir: Dios, ¿por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué si yo no falto a la reunión, Señor? ¿Por qué me pasa esto? No somos capaces de decirlo, como Israel tampoco era capaz de decir. Mejor iban con Moisés y le decían: por tu culpa, porque tú nos sacaste. ¿Cómo? ¿No sabían ellos que Dios los había sacado? ¿Que Moisés era nada más un instrumento de Dios? Pero es más fácil hablar de los demás, hablar de las circunstancias, para no enfrentarnos a la realidad de que nos estamos quejando de Dios. Y ellos se quejaban constantemente de Dios. Y muchas veces pedían cosas que, dice la Escritura, y cuidado con esto, Dios se las daba, pero les enviaba problemas. ¿Quieres esto? Muy bien. ¿Quieres carne? Ok, te voy a dar carne que hasta se te va a salir por las narices. Eso es lo que quieres. Y dices, el maná lo menospreciaban, que era un alimento que
lo tenía todo. Yo creo, si hubiera sido posible guardar algo de maná y examinarlo ahora, los nutriólogos estarían admirados de todo lo que el maná tenía, ¿sí? Porque con eso, miren, era suficiente para que ellos vivieran en un ambiente totalmente inhóspito como es el desierto, de calor, de falta de agua, de grandes distancias que recorrer. Con el maná ellos estaban bien, pero no, ellos querían, así como nosotros decimos muchas veces, ¿no? Y creo que hoy lo mencionó César, ¿no? Sí me das esto, pero no, Señor, pues yo quiero más, yo quiero otra cosa aparte de eso. ¿Mm? Ellos se quejaban constantemente, pero Dios aún así les tuvo mucha paciencia, se manifestó a ellos siempre. ¿Tenían ellos ejemplos del poder de Dios y de la fidelidad de Dios o no? ¿Tenían razones para dudar de Dios? ¿Qué problema se podía presentar que ellos dijeran, no, sí definitivamente Dios no lo puede resolver? Cuando el agua amarga de Mara arroja esta vara ahí, la arrojó ahí Moisés y el agua se hizo potable. Uy, imagínense que hoy esa nos hubiera dicho el Señor, ¿cuál es el secreto, Señor? ¿Cuál es la rama que hay que echarle aquí a las aguas para hacerlas potables? Porque hay mucho problema con el agua. Y luego llegaron a otro lugar y no había agua y se quejaron. Golpea la roca y la roca te va a dar agua. Oye, no necesitaron perforar aquí en secreto para encontrar agua. No, nomás le pegaron a la roca y brotó agua de la roca. Qué Dios tan poderoso, ¿no? Y luego llegaron a Cades Barnea y otra vez no hay agua. ¿Se acordaron de Refidim? ¿Se acordaron de que Dios había resuelto el problema? No, se volvieron a quejar. Pero ya no había que golpear la roca, porque la roca es Cristo. Y Cristo fue golpeado una sola vez en la cruz del Calvario y no va a volver a ser golpeado. Cristo ahora está resucitado. Todo lo que hay que hacer es hablar con Él, es pedirle a Él las cosas. Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca y te dará las aguas. Pero estaba enojado. Entonces Moisés agarró la vara y ¡pam!, le pegó a la roca. Algunos dicen, es que le pegó 2 veces. No, si le podía haber pegado una nada más. No tenía por qué pegarle. Estaba rompiendo el símbolo que Dios estaba dejando para las futuras generaciones de un Mesías que moriría crucificado, pero después resucitaría. Que aquí cargaría los pecados y sufriría, pero que aquí hablaríamos con Él y Él entraría en nuestro corazón y Él contestaría nuestras oraciones. Tenían muchísimas pruebas de la bondad, del poder y la capacidad de Dios para sacarlos adelante en cualquier problema que ellos pudieran tener. La gracia de Dios se manifestó en la liberación de Israel y en su peregrinar por el desierto, pero al llegar a la frontera de la tierra prometida y rehusarse a entrar, hicieron vana la gracia de Dios. Eso fue lo que hicieron. Porque en el momento de llegar ahí era ahora, hay que entrar, ya, ¿cuándo? Ahora. ¿Ustedes qué opinan? Cuando mandaron a los 10 espías para reconocer la tierra, ¿eso estuvo bien hecho o estuvo mal hecho? Dios les había dicho que se las iba a dar la tierra. ¿Qué tenían que reconocer? ¿Qué tenían que ir a investigar? Pero dice acá que Dios se los... Sí, ellos quisieron hacerlo, Dios lo anticipó, Dios dijo, manda los espías. Acuérdense que cuando Israel pidió un rey, Samuel se molestó y dijo, no te preocupes, no te están rechazando a ti. Le digo a Samuel, me están rechazando a mí. Dales el rey que te están pidiendo. Y en este caso, manda los espías. Y fueron y reconocieron la tierra. Vieron que Dios no mentía, tierra que fluye leche y miel. Pero hay ciudades amuralladas, los que viven ahí son gigantes, nosotros somos como langostas comparados con ellos, no vamos a poder. Entonces lo que Dios dijo es mentira. ¿Se fijan? Así somos nosotros. Confiamos en el Señor para la salvación. No podemos confiar en Dios para los pequeños problemas de la vida o los grandes problemas de la vida. Si Él pudo resolver el problema de que estábamos perdidos y merecíamos el infierno y nos salvó, no podrá resolver nuestros problemas diarios por grandes que nos parezcan a nosotros. Él es Dios. Él es todopoderoso. No depende de ti o de mí. Depende de Él, de su poder. Pero ellos dijeron, no,
no vamos a poder. Solo 2 hombres fueron fieles. Solamente Josué y Caleb. Todos los hombres que salieron de Egipto mayores de 20 años, ¿sí?, no quisieron entrar. Excepto ellos 2 animaban al pueblo. Sí, vamos a entrar, Dios nos va a dar la victoria. No, dijeron los otros 8. No se va a poder. Y los 8 influyeron negativamente en el pueblo. Y decidieron no entrar. Y entonces, cuando dijo, está bien, dijo Dios, se regresan al desierto y van a estar allí en el desierto. Hasta que muera toda esta generación incrédula. Entonces dijo, no, sí, vamos a entrar. Y ahora sí, en su fuerza, fuera de la voluntad de Dios, después de haber sido incrédulos, quisieron entrar, ¿qué pasó? Los rechazaron. Es ahora. No es cuando tú quieras, no es cuando tú digas, no es cuando yo diga, es ahora. Ahora es el momento de confiar completamente en el Señor, en sus promesas que Él nos ha hecho. Sus promesas son preciosísimas y nunca han fallado. Pero el pueblo no confió, menospreció la gracia de Dios, no la recibió, la hizo vana. Toda esa generación murió. Por eso pasaron 40 años en el desierto. ¿Quiénes entraron en la tierra prometida? Sus hijos. Aquellos que cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida eran pequeñitos. Y Israel, supuestamente muy preocupados, decían, Señor, pero es que nuestros hijos van a morir. Muy preocupados por los niños. Pues resulta que esos niños fueron los que entraron a la tierra prometida. Ellos no. Por lo cual dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 13, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, llamándote a confiar en sus promesas, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. Fíjense cómo el trabajo en la iglesia es de todos. Exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense que hay quienes piensan que la tierra prometida representa el cielo. Y que el peregrinar por el desierto es el viaje en el mundo del cristiano. Pero no es así, porque Israel, para tomar la tierra prometida, tuvo que pelear, tuvo que luchar. En el cielo no vamos a tener que pelear ni luchar. Entonces la tierra prometida no representa el cielo. La tierra prometida representa el reposo en la fe. Representa el descanso en las promesas del Señor. Ellos vagaban por el desierto, venían cansados, con problemas de agua. Entrar a la tierra prometida era descansar del desierto. Hay un reposo todavía para el pueblo de Dios. Dice Josué, si Josué les hubiera dado el reposo cuando los metió a la tierra prometida, no se hablaría de un reposo. Pero hay un reposo para nosotros. Y ese reposo es confiar en las promesas de Dios, descansar en las promesas de Dios. Y créeme, no hay cosa más preciosa que no preocuparte, porque las cosas están en las manos de Dios. Yo tengo un nieto que siempre lo recordamos mucho por sus frases. Y una de ellas es, no pasa nada. Siempre, desde chiquito. No pasa nada, decía él. Y eso deberíamos decir nosotros. Cuando estamos todos atemorizados y qué va a pasar con esto, debemos decirnos a nosotros, no pasa nada. Nada que Dios no quiera y que Dios no solucione y que Dios no enfrente. Entonces yo me mantengo tranquilo. No tengo por qué preocuparme. Solamente necesito confiar en las promesas de Dios. Entonces, no recibas en vano la gracia de Dios. Si ya eres salvo, no la recibas en vano, no practicando la oración intercesora por
por tus hermanos en Cristo. Si ya eres salvo y estás intercediendo por los demás, no tomes en vano la gracia de Dios teniendo incredulidad y no confiando en sus promesas para la vida diaria. Si no tienes a Cristo, no puedes cumplir las segundas, las dos finales si no cumples la primera. No tomes en vano la gracia de Dios. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Que Dios los bendiga.